El segundo tópico que vamos a ver va a ser el de tratar de presentarles o introducirles los aspectos o las características más importantes de los primeros modelos que utilizan o incorporan expectativas racionales. Expectativas racionales es un nuevo marco analítico mediante el cual se expresan los modelos en macroeconomía y resulta de básicamente varias de las debilidades que ya habíamos algunas de ellas adelantado en el enfoque prevaleciente hasta ese momento, el de la ISLM. El primero de ellos era el problema lógico e internamente consistente que tenía la ISLM. Es bastante complejo hacer una narrativa económica razonable de los canales de transmisión y de la lógica detrás del enfoque ISLM. El segundo problema que tiene es que obviamente el momento en el que metemos algo de dinámica en este problema, sobre todo cuando estamos lidiando con, por ejemplo, caracterizar o intentar caracterizar la inflación, entonces tenemos que tomar en cuenta que parte fundamental del problema va a ser el de intentar encontrar maneras de modelar o aproximar la manera en que los agentes deciden o enfrentan cómo forman expectativas. Y una cosa que vimos es que uno de los problemas fundamentales de las primeras respuestas a expectativas, el enfoque de expectativas adaptativas, por ejemplo, es que este enfoque era un enfoque miope, en el sentido de que como los agentes veían siempre hacia atrás, existía siempre la posibilidad sistemática de que, por ejemplo, el Banco Central tomase medidas que sorprendiesen al mercado sistemáticamente y el mercado nunca aprendiese los errores respecto a lo que esperaban que ocurra. Entonces esperaban que ocurra algo, no ocurría ese algo, y seguían ocurriendo que espere lo mismo, que ocurra lo mismo, y sistemáticamente se equivocaban. Si los agentes económicos son, o los economistas por lo menos consideramos que los agentes económicos tienen algún tipo de función objetivo para procesar óptimamente las cosas que hacen, si toman decisiones de consumo, si toman decisiones de ahorro, si toman decisiones de inversión, si toman decisiones de trabajo, que siguen un enfoque, un paradigma de optimización o de maximización. ¿Por qué es que los agentes debiesen ser tontos en esta dimensión, en la dimensión de cómo forman expectativas respecto a lo que va a ocurrir en el futuro? ¿Por qué los agentes no procesan también óptimamente la información que tienen? ¿Y por qué los agentes no son capaces de proyectar el futuro en base a la información que tienen de un modo óptimo? Si es que los agentes sistemáticamente simplemente dicen, me equivoqué el año pasado y quiero volver a equivocar este año para siempre, es una teoría bastante poco útil para poder entender cómo los agentes debiesen en principio comportarse. Por lo tanto, entonces, el paradigma de expectativas racionales, que surge bastante antes de lo que se utilizó en macro. El primer paper de expectativas racionales es un señor Muth, y este señor Muth de los 60 lo utiliza para modelar expectativas en modelos de economía agrícola. O sea, que no tiene mucho que ver con el uso final más popular que tuvo expectativas racionales, que son los modelos macroeconómicos. Pero la idea básica entonces está detrás de esto, es que con expectativas racionales nosotros nos movemos desde este enfoque miope de considerar que los agentes reaccionan pasivamente a su entorno, sino que reaccionan a su entorno interactuando con él y por lo tanto forman expectativas respecto a lo que va a ocurrir en el futuro, procesando de modo eficiente la información que tienen. Hay algunas cosas que son incorrectas respecto a lo que he escuchado o lo que entiendo que mucha gente considera que son expectativas racionales. Entonces déjenme poner en claro algunos puntos de lo que expectativas racionales no es en primer lugar. Expectativas racionales no quiere decir que los agentes sepan lo que va a ocurrir. Ese es un preconcepto bastante curioso respecto a la interpretación de expectativas racionales. Los agentes no saben lo que va a ocurrir. En un entorno estocástico sobre todo. Vamos a ver un entorno particular en el que expectativas racionales va a implicar previsión perfecta, vamos a llamar a eso, pero eso va a ocurrir solamente en modelos determinísticos, en modelos en los que hay cierto azar o un componente estocástico, un proceso estocástico metido atrás. Los agentes lo que hacen es procesar la información de modo eficiente para poder hacer proyecciones respecto a lo que creen que va a ocurrir, pero los agentes nunca saben lo que va a ocurrir. Y por lo tanto, como nunca saben lo que va a ocurrir, sus expectativas van a estar siempre equivocadas. Es decir, que los agentes van a esperar que ocurra algo y ese algo que esperan que ocurra los agentes no va a ocurrir efectivamente. Pero lo importante de expectativas racionales es que a diferencia de expectativas adaptativas, los errores de predicción, es decir, lo que ocurrió versus lo que esperábamos que ocurra, no va a tener un componente sistemático. Es decir, que si lo traducimos a los términos que ustedes usaron probablemente en su curso de series de tiempo, no va a tener autocorrelación, no van a ser persistentes, no va a haber manera de poder proyectar errores de predicción futuros en base a errores pasados. No vamos a estar sistemáticamente por abajo o sistemáticamente por arriba de
de lo que efectivamente ocurrió. Nuestros errores van a ser aleatorios, no van a tener ningún tipo de patrón. ¿Ok? La siguiente cosa es que obviamente estamos imponiendo, si hay algunos supuestos relativamente fuertes que imponemos respecto a cómo los agentes procesan la información. Y lo que típicamente los primeros modelos expectativos racionales asumen es que los agentes no saben lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí conocen el mecanismo que gobierna la variable sobre la cual están haciendo las proyecciones. Entonces, por ejemplo, los agentes conocen las funciones de distribución de todos los procesos estocásticos metidos atrás de lo que quieren proyectar. Conocen las leyes de movimiento de las variables que están intentando proyectar. Y por lo tanto, conocen entre comillas, los parámetros y lo que no conocen son los shocks, ¿no es cierto? Entonces, si estuviesen en un modelo de regresión, por ejemplo, es como asumir con expectativas racionales que ustedes, supongamos que ustedes saben que Y, o ustedes creen que Y se proyecta en función de un valor de X, que ustedes conocen, entonces ustedes dirían Y igual a X beta más U. Expectativas racionales asumen que ustedes conocen el X, ustedes tienen alguna información respecto a las variables que gobiernan cómo se genera el modelo. Ustedes conocen el beta, no tienen que estimarlo, ustedes conocen el verdadero beta, pero no conocen el U, no conocen el shock, no conocen el capricho, pero sí conocen la distribución que tiene ese U. Y entonces ustedes lo que van a hacer es van a óptimamente proyectar el valor predicho de Y con la información que tienen de X y conociendo beta. Obviamente, ¿qué va a ocurrir? Que el verdadero Y va a ser distinta a su proyección, porque su proyección óptima debe de ser X beta en este caso, ¿no es cierto? Y lo que va a ocurrir es que el verdadero Y va a ser X beta más un shock, pero ese shock no es predecible. Entonces, a veces el shock puede ser positivo, a veces el shock puede ser negativo, pero ese shock no puede ser predecible. Esa es básicamente la idea detrás de estos modelos iniciales. Ustedes dirán, bueno, pero es que los agentes nunca conocen pueden conocer la estructura, pero no conocen los parámetros, por ejemplo. Entonces, si ustedes volviesen a la analogía que estoy haciendo con este modelo de regresión, ustedes conocen los X, ustedes conocen la distribución de los U's, pero no conocen el verdadero beta. Entonces, lo que ocurre ahora es que ustedes tienen que, de todos modos, aunque no conozcan el verdadero beta, ustedes no se quedan sentados diciendo no puedo hacer nada. Lo que ustedes hacen es que utilizan la información, en este caso pasada, ven las observaciones de Y, ven las observaciones de X y con eso van haciendo estimaciones de beta. Y a medida que ustedes tienen más datos, el estimador de beta, llamamos el beta gorrito, el estimador de beta, el beta gorrito, bajo ciertas condiciones, va a ir convergiendo al verdadero beta. Y por lo tanto, entonces, lo que ustedes están haciendo en ese proceso simple que acabo de describir es que ustedes, en lugar de expectativas racionales, lo que están haciendo es algún tipo de aprendizaje. Entonces, tienen un learning o aprendizaje racional, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que ustedes están haciendo es que están aprendiendo respecto al proceso, observando lo que ha ido ocurriendo en el pasado. Y si es que el entorno no cambia, vamos a discutir cuándo eso ocurre en un momento más, si es que el entorno no cambia, entonces ustedes saben que bajo ciertas condiciones, el beta gorrito que ustedes estimaron va a ser un estimador que va a ser consistente. Es decir, que a medida que la muestra va aumentando, el estimador que ustedes están utilizando para proyectar los valores de Y va a ir convergiendo al verdadero beta y al final del día, en el límite, ustedes van a converger expectativas racionales con este modelo de aprendizaje porque su beta gorro va a converger al verdadero beta y van a volver a lo que habíamos discutido antes. Entonces, no quiere decir que sepamos lo que hay en el futuro, no quiere decir que tampoco es necesario que sepamos con precisión exactamente las distribuciones y parámetros que están detrás, pero sí quiere decir que procesamos eficientemente la información que tenemos para tratar de proyectar las variables de interés y con eso tomar decisiones. Entonces, y expectativas racionales obviamente tiene grandes implicancias para muchas cosas. Pregunta obvia, digamos. Si ustedes están trabajando, ustedes quieren valorar una empresa, quieren decidir si van a invertir o no en una empresa, o si vale la pena contratar o no vale la pena contratar trabajadores. Eh, para, pregunta uno, para valorar una empresa, ustedes debiesen fijarse en los retornos o los dividendos que ha pagado la empresa en el pasado o debiesen tratar de proyectar los dividendos futuros que va a tener la empresa. ¿Cuánto vale la empresa? ¿La empresa vale por los dividendos que generó o vale por los dividendos que va a generar en el futuro? Los del futuro, ¿no es cierto? Que la empresa haya sido espectacularmente rentable en el pasado, no necesariamente nos dice nada respecto a cuánto va a valer en el futuro. Imagínense que ustedes tuviesen toda la historia de retornos o de dividendos de Kodak, yo qué sé, Kodak que era la mayor empresa de rollos fotográficos, ¿no es cierto? Y tenían millones de dólares. Bueno,
Kodak obviamente murió. O ustedes tuviesen Blockbuster. Y Blockbuster era la cadena más grande en el mundo de arriendo de VHS o de videos, cosa que en su momento después DVDs. Cosa que, y obviamente era la más grande, había un Blockbuster en cada barrio básicamente, o de una tienda, y si ustedes quisiesen comprar Blockbuster hoy día en función de los dividendos que tuvo en el pasado, Blockbuster debería valer una fortuna. Y Blockbuster obviamente ahora vale cero, básicamente. ¿No es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, es claro que los agentes, desde un punto de vista lógico, debiesen fijarse en el futuro para tomar decisiones. En el pasado se fijan solamente si es que el pasado les sirve para proyectar el futuro. El pasado es algo que debemos dejar de lado y debemos dejar en el pasado y debería ser un costo hundido si es que el pasado no nos sirve para decir, para definir lo que va a ocurrir en el futuro. Lo mismo ocurre respecto a decidir contratar o no contratar trabajadores. Ustedes debiesen, por ejemplo, fijarse en las expectativas de crecimiento que tiene la empresa en el futuro o debiesen fijarse en cuánto creció la empresa desde hace 10 años atrás para tomar decisiones de si expanden o no se expanden, si contratan o no contratan más trabajadores. La respuesta clara es que obviamente debiesen fijarse en el futuro, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una empresa que era la mayor empresa proveedora de llantas o de ruedas para carruajes, ¿no es cierto? O ustedes eran de los que tenían un criadero de caballos en el siglo XIX, criadero de caballos para carruajes. Obviamente ustedes debiesen contratar como locos hoy día, pero obviamente les va a servir muy poco eso porque ocurrió una innovación tecnológica llamada automóvil y con eso eh, esa industria se volvió una industria boutique donde alguna gente cabalgará un fin de semana, pero no hay mucho más que se utiliza para demandar ese tipo de bienes. Y por lo tanto, entonces, lo importante con la expectativa racional es que modifica la lógica con la que debiésemos pensar los problemas. Los agentes racionales son agentes que debiesen preocuparse en el futuro, que no debiesen estar enganchados en el pasado, y son agentes que debiesen procesar eficientemente la información. Y vamos a ver que efectivamente esas son prescripciones que ocurren cuando tenemos expectativas racionales versus expectativas adaptativas, por ejemplo, o versus otro tipo de, entre comillas, irracionalidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser básicamente discutir en esta clase, probablemente nos vamos a centrar en un modelito y la próxima clase voy a tratar de presentarles dos cosas más. Entonces, en la primera clase lo que vamos a hacer es, en primer lugar, voy a introducir otra innovación respecto a las cosas que hemos visto. En la primera clase, no sé si innovación, porque obviamente ustedes seguramente ya han visto bastante de estática comparativa en sus cursos de micro y macro anteriores, y probablemente en su curso de series de tiempo también vieron algo respecto a ecuaciones en diferencia, en sus clases de cálculo seguramente también vieron eso, y también vieron algo respecto a operadores de rezago y operadores de adelanto. Les pediría por favor que en el chat me diga, solamente me coloquen no si es que no conocen de este término, pero asumo que algo de esto han visto. Ecuaciones en diferencia son básicamente ecuaciones que tratan de describir la dinámica de variables, pero en tiempo discreto. Y estas son variables, o sea, es un concepto fundamental que se utiliza cuando estamos trabajando en macroeconomía y cuando trabajamos en econometría también, sobre todo en series de tiempo. Entonces decimos que una variable hoy día depende de su trayectoria pasada y por lo tanto entonces una ecuación de diferencia de primer orden, una ecuación de diferencia de primer grado, de primer orden, típicamente va a ser una ecuación en la que, por ejemplo, la variable x hoy día depende de x rezagada un periodo. Entonces, el orden de una ecuación de diferencia nos dice de cuántos rezagos de la propia variable depende el comportamiento de la variable hoy día. Eso lo vemos, llamamos eso una ecuación de diferencia, por ejemplo, y si además le metemos un shock, típicamente llamamos eso un tipo de proceso autorregresivo, en el que la variable y, por ejemplo, depende de dos rezagos de sí misma, entonces ese va a ser un proceso autorregresivo de segundo orden, porque además le metemos un shock, ¿no es cierto? Un componente aleatorio. Si no metiésemos el shock, o la parte que metemos es una parte determinística, esa se va a llamar simplemente una ecuación en diferencia. Entonces, ecuaciones en diferencia y procesos estocásticos como los que ven en series de tiempo son primos hermanos. ¿Ok? Un concepto que utilizamos básicamente como para abreviar cosas y como notación, pero que también va a tener un carácter operativo,
es lo que vamos a llamar como operadores de rezago, los lag operators, o los lead operators, u operadores de adelanto. Y los operadores de rezago o operadores de adelanto son herramientas que utilizamos para caracterizar y para resolver sistemas de ecuaciones en diferencia. Si estuviésemos trabajando en tiempo continuo, entonces típicamente la dinámica de variables se describe por ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Cuando el tiempo pasa en lapsos infinitesimales. Si es que pasa en tiempo discreto, si es que es hoy día, mañana, pasado mañana, etcétera, entonces estamos trabajando en tiempo discreto y caracterizar la dinámica de estas series se utilizan ecuaciones en diferencia. Bien, entonces, la idea va a ser básicamente la siguiente. Supongamos que yo tengo la variable X, digamos que es la inflación de ayer, la inflación en el periodo T-1. Esta es la inflación en el periodo T-1. Yo voy a expresar como notación solamente a la variable X en el periodo T-1 como la variable X en el periodo T, pero con una L grande adelante, donde esta L grande se lee como aplicar el operador de rezago y el exponente que está acompañando esta L nos dice cuántas veces aplico este operador de rezago. Entonces, por ejemplo, acá aparece como LXT, todo lo que me quiere decir eso es como el exponente que está acompañando a L es 1. Eso quiere decir, agarro la variable X del periodo T y rezáguela un periodo, es decir, vea la variable X, pero un periodo atrás. Y por lo tanto, vamos a escribir a la variable xt-1 simplemente como L veces xt, es decir, agarro el proceso de X y rezáguelo una vez. Si es que nosotros queremos describir a la variable x, pero n periodos atrás, lo que hacemos es aplicar al proceso x sub t el operador de rezago, pero n veces. Y por lo tanto, L a la n, entre comillas, no es que esta L sea un número o algo así, es simplemente una función. Y el a la n no es que estemos elevando a n algo, sino simplemente me dice, aplique n veces el operador de rezago, es decir, vaya n periodos atrás. ¿Sí? Obviamente, este n podría ser negativo. Y si yo coloco L a la menos 1 x sub t, lo que quiere decir es que ahora este exponente, como es negativo, en lugar de ir hacia atrás, aplicar el operador de rezago, me dice aplique el operador de adelanto. Y por lo tanto, entonces, ahora eh, L a la menos 1 x sub t es agarro la variable x, pero un periodo adelante. ¿Sí? El proceso de la variable x, un periodo adelante. Y obviamente L a la menos n x sub t, cuando n es positivo, va a ser simplemente agarre x, el proceso de la variable x, n periodos adelante. Entonces, como ven, yo puedo describir cualquier rezago de la variable x o cualquier adelanto de la variable x como una función de x en el periodo t, que es simplemente aplicándole operadores de rezago o operadores de adelanto, dependiendo de lo que quiera hacer. Entonces, supongamos que yo tengo el siguiente ejemplo. Tengo una ecuación en diferencia, por ejemplo, esta ecuación es una ecuación en diferencia infinita, donde tengo x sub t en el periodo x en el periodo t con un coeficiente a sub 0, x en el periodo t menos 1 con un coeficiente a sub 1 y así sucesivamente hasta, por ejemplo, el infinito. Entonces tengo una secuencia infinita de rezagos de x. Yo podría expresar esta secuencia infinita como simplemente este polinomio que tengo acá. Y obviamente lo que podría hacer es aplicar el operador de rezago, por ejemplo, aquí. Entonces esto sería L por X sub t, ¿no es cierto? Me quedaría A sub 1 LX sub t, y esto sería simplemente como A sub 1 xt menos 1. Acá sería A sub 2 L al cuadrado, entre comillas, X sub t, y si tengo otro va a ser a sub 3 L al cubo X sub t y así sucesivamente. Y por lo tanto, entonces, yo podría reescribir todo esto como una función solamente de X sub t y todos los a's sub 0, a sub 1, a sub 2 con sus respectivos L, L al cuadrado, L al cubo, L, etcétera, los resumo simplemente en un polinomio de rezagos, en este caso un polinomio infinito, donde lo que estoy haciendo es describir estos a's. ¿Sí? Bien, supongan ahora que estoy en un caso muy particular y muy simple. El caso muy particular y muy simple es que tengo esta secuencia infinita, de esta ecuación de diferencia infinita de los x, y que estos a's, estos coeficientes que están acompañando estos x, van a adoptar la forma teta a la j. Entonces, si teta, por ejemplo, vale 0.5, por decir algo, entonces 0.5 elevado a la 0 es el a sub 0, 0.5 elevado a la 1, que sería 0.5, es el a sub 1, y 0.5 al cuadrado sería el a sub 2, y así sucesivamente. Entonces, este polinomio que tengo escrito, ¿no es cierto?, lo puedo escribir simplemente de esta manera, ¿sí? Que es 1 más teta Lx sub 1, o x sub t, perdón, más teta al cuadrado L cuadrado
x sub t, más teta al cubo, L al cubo, x sub t, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, una cosa y esta es una de las gracias de utilizar el operador de rezago en este caso. Supongan que teta es menor que 1 en valor absoluto. Si teta es menor que 1 en valor absoluto, y olvídense por un momento de los L's de acá. Entonces, yo tengo una secuencia que es 1 más teta al cuadrado, más teta al cubo, más teta a la cuarta, más teta a la quinta, etc. Entonces, que es lo mismo que la sumatoria de los teta elevado a la j, desde j igual 0 hasta infinito. ¿Sí? Yo sé que si el valor de teta es menor que 1 en valor absoluto, esa secuencia converge, y converge a 1 sobre 1 menos teta. ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿No es cierto? Eso lo han visto seguramente en sus cursos de cálculo. Esta es una secuencia convergente y la secuencia converge a 1 sobre 1 menos teta, cuando teta es menor que 1 en valor absoluto. Por lo tanto, entonces, yo podría utilizar esta misma analogía acá y hacer, entre comillas, como si teta por L adoptase el mismo valor que adoptaba teta en esa secuencia que les he dicho. Entonces, yo podría representar esta secuencia infinita como 1 sobre 1 menos teta por L. ¿Por qué? Porque yo sé que esta secuencia converge a 1 más teta L, más teta, L, teta cuadrado L cuadrado, más teta cubo L cubo, más teta... Y por lo tanto, entonces, esta secuencia infinita yo la podría representar simplemente de esta manera. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué esto va a ser importante? Porque vamos a ver que justamente cuando tenemos expectativas adaptativas, por ejemplo, nos va a servir este resultado para poder caracterizar la dinámica de distintas series. ¿Qué ocurre si es que el valor de teta ahora es mayor que 1? Yo sé que si el valor de teta es mayor que 1, otra vez, olvídense por ahora el L acá, entonces yo sé que 1 más teta cuadrado, más teta cubo, más teta quinta, etc., esa sumatoria no converge, esa sumatoria diverge, porque obviamente como teta es mayor que 1, esto va a ser, digamos que teta vale 2, va a ser 1 más 2, más 4, más 8, más 16, más etcétera, 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 ¿no es cierto? Y por lo tanto, toda esa secuencia va a explotar, no va a converger. ¿Ya? Sin embargo, hay un pequeño truco con el cual yo podría evaluar esta secuencia, entre comillas, convergiendo. Y la gracia de que esta secuencia va a converger es que nos va a entregar una manera filosóficamente muy interesante de entender los problemas que tenemos cuando tenemos agentes que optimizan y agentes que son racionales. Y los agentes que son racionales, como hemos dicho antes, intuitivamente son agentes que miran al futuro y no miran al pasado. Y la gracia entonces va a ser que muchas veces vamos a mostrar que justamente esta condición se va a cumplir en la ecuación en diferencia que va a caracterizar algún proceso en macro. Y si esta condición se cumple, entonces lo que quiero ahora que hagan conmigo es que traten de derivar este resultado. Recuerden que el teta es mayor que 1 en valor absoluto, por lo tanto yo sé que el teta diverge. Por lo tanto, esta secuencia de acá, expresada de este modo, no es una secuencia que sea útil en el sentido que sabemos que el 1 sobre 1 menos teta L no es a lo que converge la secuencia esta de acá. ¿Por qué? Porque el teta era mayor que 1. Pero quiero que ahora hagamos un pequeño truco. Y el pequeño truco que quiero que hagamos es lo siguiente. Quiero que multipliquemos y dividamos esta expresión por el negativo del recíproco de este término. ¿Ya? Entonces, que por el negativo de 1 sobre teta L. ¿Ya? Entonces, multiplicamos el numerador por 1 sobre teta L y el denominador por 1 sobre el negativo de 1 sobre teta L. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces quiero que vean ahora qué ha ocurrido en esta parte. Por este lado tienen el numerador de acá, se ha vuelto simplemente el negativo de 1 sobre teta, que es esta expresión de acá, y acá tienen 1 sobre teta L, ¿sí? Que es esta expresión de acá, 1 sobre teta L. ¿Están de acuerdo? Y después le queda lo que está en el denominador. Pero lo que está en el denominador, porque he hecho este pequeño truco, ahora yo puedo agarrar y vean que si yo tomo el segundo término de acá, el menos teta L, y lo divido por menos teta L, me queda un 1. Entonces me queda 1 menos 1 sobre teta L. ¿Sí? Y ahora, si es que el teta era mayor que 1 en valor absoluto, la gracia es que 1 sobre teta va a ser menor en valor absoluto. Y como teta es mayor que 1, 1 sobre teta es menor que 1, yo sé que la secuencia o la sumatoria de 1 sobre teta a la j converge a 1 sobre 1 menos 1 sobre teta. ¿Están todos conmigo o prefieren que lo escriba? Si prefieren que lo escriba, tal vez lo hago en un apunte, porque esta parte es importante. ¿Siguen viendo, no es cierto?
Ya, perfecto. Entonces, lo que les decía es que supongamos que el teta, el valor de teta es menor que 1 en valor absoluto. Entonces, yo sé que la sumatoria de teta elevado a j, desde j igual 0 hasta infinito, converge a 1 sobre 1 menos teta. Esto lo sabemos. Entonces, por lo tanto, también yo podría ahora abusar de notación y hacer, si hago esta expresión, esto va a converger a 1 sobre 1 menos teta L, ¿sí? Que es lo mismo que decir, esto de aquí, digamos que yo aplico este operador, los hago una serie X, ¿no es cierto? Entonces yo que tengo acá el xt menos j, no sé si me están siguiendo, entonces la sumatoria de teta L j xt menos j, j igual 0 hasta infinito, ¿sí? Eso converge a 1 sobre 1 menos teta L xt. Eso es lo que estoy diciendo. O lo que es lo mismo, esto es igual a 1 más, yo qué sé, teta por xt menos 1, perdón, es xt por teta da más teta cuadrado xt menos 2 más así sucesivamente, ¿sí? Eso era en el caso en el que teta era menor que 1 en valor absoluto, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre si es que el valor de teta es mayor que 1 en valor absoluto? Yo sé que la secuencia perdón, la secuencia de la sumatoria de los teta a la j diverge, ¿no es cierto? Se va a infinito, porque este teta es mayor que 1 en valor absoluto. Entonces, lo que quiero hacer ahora es un pequeño truco, y el pequeño truco que quiero hacer es el siguiente. Acá tengo 1 sobre 1 menos teta L, ¿ya? Les voy a mostrar que yo, si puedo manipular esta expresión de acá y hacerla, aprovechar este resultado para llegar a un resultado profundo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer lo siguiente. Entonces, acá tengo 1 menos teta L dividido menos teta L. ¿Ven? Entonces estoy multiplicando y dividiendo por esta expresión el numerador y el denominador. ¿Sí? No he hecho nada en este caso. Entonces esta expresión la dejo tal cual está. Entonces tengo un menos 1 sobre teta L. ¿De acuerdo? Y esta expresión que tengo aquí, esto que me queda en el denominador, eso que me queda en el denominador, que es solo el denominador entonces, es simplemente 1 menos teta L, acá en negativo, teta L. ¿Sí? Esto es el denominador solamente. ¿Sí? Entonces, esta expresión va a ser simplemente por el negativo de acá, va a ser igual a teta L menos 1 sobre teta L, que es igual a 1 menos 1 sobre teta L. ¿Están de acuerdo? Y esto de acá yo lo puedo reescribir como 1 menos teta L a la menos 1. ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Y ahora tengo la siguiente gracia, que dado que teta es mayor que 1, en valor absoluto, 1 sobre teta es menor que 1 en valor absoluto. Y por lo tanto, si me olvido por un minuto este L, lo que ocurre es que la secuencia simplemente ahora vean la secuencia de la sumatoria de 1 sobre teta a la j, j igual 0 hasta infinito, debiese converger a 1 sobre 1 menos 1 sobre teta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el teta era mayor que 1 en valor absoluto y por lo tanto entonces 1 sobre teta es menor que 1 en valor absoluto y por lo tanto converge a esto, cuando yo utilizo 1 sobre teta acá. Y por lo tanto, como tengo acá un 1 sobre teta, otra vez utilizo este mismo L que está acá, pero ahora lo tengo que tomar con L a la menos 1. Y por lo tanto entonces, esta expresión de acá, que es, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Que es 1 menos teta L, que es lo que me queda acá. Esto lo puedo reescribir, como hemos dicho, como, entonces me va a quedar simplemente todo el término de acá, me queda menos 1 sobre teta L por 1 sobre 1 menos 1 sobre teta L a la menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, como el teta es mayor que 1 en valor absoluto, 1 sobre teta es menor que 1 en valor absoluto, esta parte de acá debiese converger, entonces esto lo igualo a menos 1 sobre teta L, que es la parte de acá, y esta parte de acá debiese converger a simplemente 1 más, o debiese representar simplemente 1 más teta L a la menos 1 más 1 sobre teta cuadrado L cuadrado más 1 sobre teta cubo L cubo más ¿sí? Y entonces lo que ha ocurrido, perdón, sí, a la menos 2, a la menos 3, etcétera. Por esto de aquí, ¿no es cierto? Es L a la menos 1, entonces esto es yendo con el negativo en el exponente. Y por lo tanto, entonces, como ven, esta parte que está en corchetes aquí
lo que me está diciendo ahora es que si esto lo multiplico por un x, por ejemplo, entonces me está diciendo, perdón, lo multiplico por un x, entonces esto me está diciendo que todo lo que está en el corchete me está presentando a x sub t, esa parte que está en el corchete, lo que está en corchete es simplemente x sub t, más 1 sobre teta, L menos 1 por x sub t, que es xt más 1, más 1 sobre teta cuadrado, xt más 2, y así sucesivamente. Más, Y por lo tanto, entonces, esta parte que está en corchetes es una secuencia que está convergiendo, pero no con el operador de rezago, sino con el operador de adelanto. Y esto es algo que va a ocurrir varias veces cuando estemos trabajando con este tipo de modelo, ¿ok? Entonces, importante que estas dos cosas les quede claro. Si ustedes tienen una ecuación de diferencia de primer orden, como en este ejemplo, y el valor de teta es menor que 1 en valor absoluto, entonces el resultado de esto va a ser lo mismo que expresar como una función que es backward looking, es decir, el x depende del pasado de la trayectoria de x. Pero si es que su valor de teta es mayor que 1 en valor absoluto, esto va a ser lo mismo con una secuencia que converge, pero en operadores de adelanto, no en operadores de retraso. ¿Ok? Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es justamente utilizar estas dos herramientas que hemos visto ahora para tratar de mostrarles cómo aplicarlas y ver qué tipo de diferencias hay entre cuando tenemos expectativas racionales versus cuando tenemos expectativas adaptativas. ¿Ok? Entonces voy a partir con un ejemplo muy simple, y el ejemplo muy simple es, por ejemplo, supongan que ustedes están trabajando con una ecuación en diferencia de primer orden, pero le incorporan un shock. Entonces tienen que, por ejemplo, la variable x sub t es a más b x sub t menos 1 más u sub t, donde el b es menor que 1 en valor absoluto. Entonces, esta es una ecuación en diferencia hasta la parte de aquí, ¿no es cierto? Una ecuación en diferencia de primer orden, pero si le meten un shock, y este shock es una variable aleatoria, entonces esto se ha convertido en un proceso estocástico, y este es un proceso estocástico que se llama autorregresivo de primer orden, porque porque depende de un rezago de la variable x. ¿Ok? Entonces, la gracia es que como este beta es menor que 1, uno podría hacer sustituciones sucesivas hacia atrás. Y, por ejemplo, tenemos que x sub t es igual a más b, pero en lugar de x sub t menos 1, yo puedo colocar la misma variable x que tenía acá, pero rezagada un periodo. Y por lo tanto, entonces sería a más b por x sub t rezagado un periodo, que en este caso es x sub t menos 2, más el shock, pero un periodo atrás, más el shock que tenía en u sub t, y por lo tanto, esto es lo mismo que tengo acá. Yo pues, entonces, puedo reescribir esto de este modo. Y después puedo sustituir en lugar de x sub t menos 2, una función que depende de x sub t menos 3 y de u sub t menos 2, y el x sub t menos 3 con x sub t menos 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hacen eso, entonces van a llegar básicamente a esta secuencia infinita, que es yendo, rezagando cada vez más estas cosas. Y lo que va a ocurrir entonces es que van a tener que la constante va a estar acompañada por la sumatoria de esta progresión, de estos b sub j, de esta secuencia, y a su vez va a depender de toda la secuencia pasada de shocks, pero en función de este b sub j, y a su vez va a depender de el periodo inicial con beta elevado a la j por xt menos j. Si es que el beta es menor que 1 en valor absoluto, cuando j tiende a infinito, entonces esta expresión de acá va a tender a 0, es decir, porque como el beta es menor que 1 en valor absoluto, beta elevado a infinito va a aproximarse a 0, y por lo tanto esta parte de acá va a tender a irse, ¿no es cierto? Y esto en términos de procesos autoregresivos es bastante intuitivo y simple. Nos dice que si es que tuviésemos un proceso un proceso autoregresivo en el que este valor es menor que 1, este proceso va a ser débilmente estacionario, como seguramente van a ver o han visto en su curso de econometría. Y en ese caso lo que ocurre es que las condiciones iniciales tienden a disiparse. Las condiciones iniciales son importantes, pero tienden a disiparse. Y por lo tanto, entonces, dónde esté X hoy día depende de dónde partió en el pasado infinito, pero la importancia relativa de dónde partió es cada vez menor a medida que vamos yéndonos más hacia el futuro, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, esta parte de acá tiende a irse a cero. La siguiente cosa interesante es que esta es una constante por la sumatoria de los beta elevado a la j, ¿no es cierto? Y la sumatoria de los beta elevado a la j debiese converger a 1 sobre 1 menos b, perdón, de b elevado a la j. ¿Por qué debiese converger a 1 sobre 1 menos b? Porque el valor absoluto de b era menor que 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta secuencia converge a 1 sobre 1 menos b. Entonces, converge a esta constante más, y acá tienen una secuencia infinita de los shocks, ¿no es cierto? Y la gracia de esto es que como b está elevado a la j, lo que me dice esto es que el x hoy día
depende del shock que pasó ayer, antes de ayer, el día antes de ayer, etcétera, de todos los días. El shock, un proceso autorregresivo tiene lo que se llama también memoria infinita. Entonces, un shock, un proceso autorregresivo es un MA infinito, un proceso de media móvil infinito. Pero la gracia de este proceso es que, pese a que donde esté X hoy día depende de todos los shocks que ocurrieron desde el pasado infinito hasta el presente, la gracia es que cuanto más cercano haya sido el shock, más importante va a ser para describirnos dónde está X hoy día. Porque este B es menor que 1 en valor absoluto otra vez. Entonces, el UT-3 es más importante que el UT-4 y que el UT-5 y que el UT-6, etcétera, porque el B elevado a la J es más grande, entre comillas, en valor absoluto, cuanto más cercano esté al periodo actual. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguien se perdió acá? Nadie se perdió. ¿Sí? Bien. Déjenme mostrarles ahora una manera bastante más elegante de llegar a esta misma expresión. Y una manera más elegante de llegar a esta expresión es básicamente la siguiente, es apliquemos el operador de rezago. Entonces, llevemos a nuestro amigo que está acá, el x sub t, el x sub t menos 1, aplicando el operador de rezago lo escribimos como L veces x sub t. Esto era lo mismo que decir x sub t menos 1, ¿de acuerdo? Llevo esta expresión al otro lado, me quedo con esto, 1 menos BLX sub t, y acá estoy, entre comillas, factorizando x sub t. No quiere decir, obviamente, que tengo x sub t, x sub t y menos bx sub t. Tengo x sub t menos bx sub t menos 1, porque estoy aplicando el operador de rezago a x sub t acá. ¿De acuerdo? Y me quedo entonces con esta parte, con el operador de rezago, la función de x sub t, y todo lo demás que me queda, que era simplemente la constante y el shock de hoy día. Y ahora, otra vez, recordando que el B es menor que 1 en valor absoluto, paso entre comillas, abusando de notación, paso entre comillas a dividir este término al otro lado. Entonces me queda x sub t es igual a A más U sub t dividido 1 menos BL. ¿De acuerdo? Pero ahora, recordando que el B era menor que un número absoluto, yo vuelvo a esta expresión que tengo acá y estoy justamente en este caso. Si es que el B es menor que 1 en valor absoluto, en este caso es el teta, ¿no es cierto? El teta sería el B. Yo sé que 1 sobre 1 menos teta L es a lo que converge esta progresión infinita. Y por lo tanto, entonces, yo podría reescribir esta parte acá. Entonces, A sobre 1 menos BL va a ser simplemente aplicar un operador de rezago a una constante, va a darme siempre la constante, o sea, la constante en el pasado sigue siendo la constante, y por lo tanto esto converge simplemente, la parte de la constante converge a sobre 1 menos B, pero la parte del U sub T va a ser simplemente U sub T dividido 1 menos BL, pero como el B es menor que 1 en valor absoluto, entonces 1 sobre 1 menos BL converge a la sumatoria de B, el beta a la J por los UT menos J. Y ven entonces que esta expresión de acá la hemos sacado en dos pasos, de un modo conveniente y elegante, y nos lleva a exactamente lo mismo que nos ha llevado ir por el camino largo o a la bruta, digamos, que las sustituciones sucesivas. Hemos llegado a expresar lo mismo que teníamos expresado acá, como esta secuencia infinita hacia el pasado, para expresar cómo se determina X sub t hoy día, pero aplicando los elegantes operadores de rezago. ¿Estamos? Bien. Ok. Lo que voy a hacer entonces hoy día, para terminar la clase, va a ser básicamente llegar hasta este punto, hasta el punto de 5, y lo que voy a hacer acá es básicamente presentarles un modelo muy simple, que es un modelo que se llama el modelo de Kagan. Este es un modelo que utilizó un señor Kagan, obviamente lo expresamos así y no lo decimos como fonéticamente lo diríamos en español. Y este modelo de Kagan lo que hace es tratar de decirnos cómo trataba de modelar cómo es la demanda de dinero en periodos de alta inflación o en episodios hiperinflacionarios. ¿Ok? Y lo que nos decía Kagan es que en periodos de alta inflación, y acá el M es como si fuese el logaritmo de los saldos monetarios nominales, y el P es como si fuese el logaritmo del nivel de precios. ¿Ok? Entonces esto es como si expresásemos M sobre P en mayúsculas y le sacásemos el logaritmo. ¿Ok? Entonces esto sería como la demanda de saldos reales en expresión logarítmica, ¿ya? Y lo que nos dice acá es que entonces que la demanda de saldos reales, ¿sí? Depende de las expectativas de inflación. Entonces, como ven acá, lo que tenemos entre paréntesis es PT, que sería el nivel de precio hoy día, o el logaritmo del nivel de precio hoy día,
Y acá lo que tengo expresado en el primer término es la esperanza en T de PT menos 1, de PT más 1, perdón, que quiere decir la esperanza en T de los precios en el siguiente periodo. Es lo que esperamos que sean los precios, condicional a la información que tenemos en el periodo T, en el próximo periodo. Y nos dice este modelo que alfa debiese ser negativo, es decir, que cuando nosotros creemos que la inflación va a haber más inflación, entonces lo que debiésemos hacer es demandar menos dinero, demandar menos platita, deberíamos cambiar esa plata inmediatamente y buscar dólares o comprarnos algún activo real o hacer alguna cosa para tratar de protegernos del impuesto de inflación, ¿no es cierto? Y entonces, lo que nos dice este modelo es una idea intuitiva muy simple. Nos dice que a medida que la inflación aumenta, la gente debiese demandar menos dinero, ¿ok? Y no es la inflación actual, sino es la inflación que esperamos. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente nosotros estamos guardando estos billetitos para consumir mañana. Entonces, estamos guardando billetes hoy día, estamos demandando plata hoy día y mañana vamos a utilizar la plata que tenemos hoy día para comprar bienes mañana. Lo que nos está diciendo esto es que a medida que la inflación sea mayor, entonces nosotros debiésemos liquidar, entre comillas, los saldos que tenemos hoy día y comprar dólares, comprar bitcoins, no sé, o un activo real o lo que fuera y demandar menos billetitos. ¿Por qué? Porque sabemos que esos billetitos valen menos mañana. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, tenemos que los agentes demandan dinero hoy día en función de lo que espera que pase mañana, que es razonable, ¿no es cierto? Obviamente no sería muy lógico decir que la gente demanda dinero hoy día en función de la inflación de ayer. O sea, ¿por qué? Porque lo que nos preocupa es cuánto vamos a poder comprar mañana con los billetitos que tenemos hoy día, no cuánto hubiésemos podido comprar ayer con lo que tenemos, que estamos llevando de dinero para mañana, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, esta pregunta que nos estamos haciendo es la pregunta más relevante que tenemos. Es cómo ahora se fijan las expectativas. Entonces, voy a partir con un modelo muy simple, que sería la versión eh, eh, vieja escuela, digamos, o la versión complemento ISLM que se utilizaba para modelar expectativas, que es asumir que las expectativas son adaptativas. Es decir, vamos a asumir que la expectativa de inflación, que es lo que tenemos acá, básicamente, ¿no es cierto? La expectativa de inflación para el periodo T más 1 es simplemente una función de la inflación efectiva que hemos observado. Entonces, la inflación Profe, que una hemos... pregunta. Sí. ¿Por qué ahí sacamos el log? Muchas veces en economía lo que ocurre es que las variables siguen un crecimiento exponencial. Entonces, por ejemplo, típicamente cuando usted está modelando la demanda de dinero, por ejemplo, ustedes dicen, la demanda de dinero es una función, digamos, en el modelo convencional que típicamente tenían, es, por un lado, digamos, si tuviesen la ecuación cuantitativa convencional, MB es igual a PY, ¿no es cierto? Y por lo tanto ustedes pueden reescribir esto como M sobre P es igual a 1 sobre B por Y. ¿Sí? Entonces, esto es saldos reales, es función de la escala y la velocidad de circulación. Entonces, supongan que ahora yo le aplico logaritmos acá, a estas dos expresiones. Entonces, la gracia de aplicar logaritmos es que muchas veces funciones que son no lineales, en este caso son multiplicativas, van a convertirse en lineales cuando yo aplique logaritmos. Entonces, en este ejemplo, yo aplico el logaritmo de m menos el logaritmo de p, va a ser igual al logaritmo de y menos el logaritmo de la velocidad de circulación, ¿sí? Y llamo a esta cosa acá m chiquita, llamo a esta cosa acá p chiquita, y llamo a esta cosa acá y chiquita, ¿sí? Y esta cosa acá, menos el logaritmo de b, o sea, el logaritmo de la velocidad de circulación. Lo que estamos diciendo en este ejemplo es que asuman que, por ejemplo, el producto no se mueve o por alguna razón es fijo y que la velocidad de circulación tiene que ver con la expectativa de inflación, que es algo como obvio, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad de circulación va a aumentar cuando haya mayor inflación. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de liquidar los billetitos que tenemos. Entonces, lo que nos está diciendo al final del día, si lo piensas en este modelito, es como que m menos p es igual a esta parte de acá va a adoptar la función que teníamos ahí. Entonces, aplicarle el logaritmo es uno de nuestros mejores amigos en economía. ¿Y por qué es uno de nuestros mejores amigos? Porque gran parte de las series económicas son series que siguen algún tipo de comportamiento no lineal y que tienen, por ejemplo, crecimiento exponencial. Pero la gracia de haber hecho eso, perdón, la gracia de que ocurra eso
es que cuando aplicamos logaritmo, el logaritmo nos linealiza muchas cosas que son no lineales y nos linealiza y hace que, por ejemplo, algo que tiene crecimiento exponencial en logaritmos, perdón, en niveles, tiene crecimiento lineal en logaritmos. ¿Sí? Volvemos a nuestro problema, ¿ok? Entonces ahora, la expectativa de inflación la vamos a modelar simplemente como gamma veces la inflación que ocurrió. Y gamma va a ser positivo. Entonces, si esperamos más inflación ayer, perdón, si hubo más inflación ayer, esperamos más inflación mañana, y así sucesivamente. Este gamma es mayor que cero. Pero los agentes son backward looking. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, podría ocurrir que sistemáticamente la inflación sea mayor que la inflación que estamos observando. Y de hecho es lo que típicamente ocurre cuando estamos en espirales hiperinflacionarias, ¿no es cierto? Que si es que este gamma, por ejemplo, es mayor que 1, entonces lo que va a ocurrir es que la expectativa de inflación va a tender a crecer más que la inflación que teníamos antes. ¿Ok? Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente resolver este modelo para tratar de escribir cómo se determina el nivel de precios en esta economía en función de la variable, entre comillas, exógena, y la variable, entre comillas, exógena va a ser cómo se hace la política monetaria. En este caso, cómo se hace la política monetaria es cómo se determina el M, ¿ok? Cómo los agentes determinan su expectativa respecto al nivel de precios, cuál es la dinámica que tiene, cómo se determina el nivel de precio en esta economía. Entonces, lo que hago simplemente acá es que sustituyo en lugar de la expectativa de inflación a cómo la inflación se determina con expectativas adaptativas. Entonces, reemplazo lo que está en paréntesis por esta parte de acá y llegan a esta expresión que tienen aquí. ¿Ok? Ahora lo que obtengo es una ecuación de diferencias, es que ustedes llevan todo lo que tiene que ver con P a un lado y todo lo que tiene que ver con M al otro lado, entonces tienen una ecuación de diferencia de primer orden. ¿Sí? Tiene una ecuación de diferencia de primer orden que nos describe P sub T en función de P sub T menos 1 y por lo tanto aplicamos el operador de rezago una vez. Sabemos que cuando tenemos un operador de esta manera, sabemos que este polinomio va a converger en un polinomio hacia atrás o va a irse en un polinomio hacia adelante, dependiendo del valor que adopte esta expresión de acá. Y entonces, si es que se cumple la condición que alfa por gamma sobre 1 más alfa por gamma, que es la expresión que tengo acá, ese sería el análogo al teta que tengo aquí, ¿no es cierto? Si se cumple que este teta es menor que 1, donde el teta en este caso es esta expresión de acá, entonces yo sé que este polinomio de acá va a ser un polinomio que va a converger hacia atrás, una sumatoria infinita hacia atrás. Por lo tanto, se cumple esta condición, el nivel de precio de día, yo paso a dividir entre comillas esta parte de acá, la paso a dividir este lado, y va a quedar simplemente la constante que tenía antes, 1 sobre 1 más alfa gamma, por m sub t dividido esta parte de acá. Y si es que esta expresión es menor que un número absoluto, yo sé que esta expresión la puedo expresar como la sumatoria infinita de los m's rezagados. ¿Ya? Y una gracia adicional que les pido que revisen en casa es que si es que este teta, si esta condición se cumple, si esto es menor que 1, entonces esta secuencia que tengo resumida acá, solamente la constante, va a converger justamente al recíproco que tengo acá. Y por lo tanto, entonces, toda esta expresión de acá va a converger a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si es que yo permanentemente hubiese aumentado m, desde el infinito pasado hasta hoy día, el nivel de precios va a responder proporcionalmente a cuánto ha aumentado m. Si m aumentó 2% permanentemente, desde el pasado infinito hasta hoy día, el nivel de precios va a saltar permanentemente en ese mismo 2%. Y nos da esta proporcionalidad entonces, ¿no es cierto? Entonces, que un shock permanente en la política monetaria tiene efecto permanente sobre el nivel de precios. ¿De acuerdo? ¿Sí? La primera cosa importante, la primera cosa interesante. Pero la segunda cosa interesante es que el nivel de precio hoy día, cómo se determina el nivel de precio hoy día, depende de lo que fue la política monetaria en el pasado infinito. Entonces agarramos nuestros libros de historia y vemos que en el siglo XIV el Banco Central hizo tal cosa. Y eso va a afectar al nivel de precio hoy día. Obviamente, si es que este coeficiente, esto que está en paréntesis, es menor que un número absoluto, sabemos que lo que ocurrió con la política monetaria 2 siglos atrás es menos importante para afectarnos el nivel de precio hoy día que lo que ocurrió un siglo atrás, y menos importante que lo que ocurrió 10 años atrás, y menos importante que lo que ocurrió un año atrás. Pero de todos modos, el nivel de precios hoy se determina por la historia de la política monetaria. No se determina, y supongamos que mañana viene un nuevo banquero central que decide que va a imprimir billetes como loco y va a colocar la efigie de su esposa como en el billetito, ¿no es cierto? Y va a imprimir billetes como loco. Va a ser todo completamente distinto a lo que se hacía en el pasado.
Eso, en este modelo, no afecta cómo se fijan los precios, porque los precios se fijan solamente en función de cómo fue la política monetaria en el pasado infinito. Y obviamente esta es una de las implicancias más importantes y más profundas de por qué no es racional u óptimo trabajar con modelos de expectativas adaptativas. Porque los agentes son backward looking, no solo miran hacia atrás, no solo en cómo fijan expectativas, sino que su comportamiento también es miope. Los agentes pueden ser sistemáticamente engañados. A los agentes, lo único que tenemos que hacer es hacer algo parcialmente distinto a lo que se ha hecho en el pasado infinito, y vamos a tener efectos sobre el nivel de precio hoy día distintos. Y por lo tanto podemos engañar a la gente sistemáticamente. ¿De acuerdo? Bien, déjenme ahora en los 15 minutos que nos quedan presentarles esto mismo, pero con expectativas racionales. Y con expectativas racionales quiero ahora irme a un caso extremo de expectativas racionales, que es el caso en el que voy a asumir que tengo previsión perfecta. Y previsión perfecta quiere decir que no solo me fijo en el futuro para determinar lo que va a ocurrir, sino que previsión perfecta quiere decir que sé lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, que mi expectativa de inflación va a ser la inflación efectiva. O lo que es lo mismo, voy a asumir que estoy en un mundo determinístico donde no hay nada estocástico, donde no hay nada al azar. Entonces, yo conozco la secuencia infinita de realizaciones futuras. ¿Ok? Obviamente, esto no necesita ser así. Yo podría colocar en expectativas racionales que expectativas racionales es simplemente, la expectativa racional quiere decir que la expectativa del nivel de precios de mañana va a ser el precio efectivo de mañana más un error, donde ese error no puede ser sistemático. ¿No es cierto? Porque si fuese sistemático, obviamente no sería la expectativa racional. Recuerden que yo me puedo equivocar, pero no me puedo equivocar sistemáticamente. Acá estoy en el caso extremo en el que no me voy a equivocar. Esto lo estamos utilizando solo como un instrumento pedagógico para mostrar la derivación de un modo más simple. Podríamos hacer una variante estocástica de esto y la esencia filosófica de lo que voy a decir se va a mantener. La matemática va a ser más compleja nomás, nos vamos a enredar, pero en términos eh, conceptuales, en derivación profunda, esto va a tener las mismas implicancias. Entonces, tenemos lo mismo que teníamos antes, M menos P, solo que ahora en lugar de la expectativa de inflación, colocamos el nivel de precio efectivo, pero el próximo periodo. Entonces, como ven ahora, esta sigue siendo una ecuación de diferencia, pero es una ecuación de diferencia en la que tengo que el P hoy día depende del P futuro y de lo que haga la política monetaria hoy día. Depende de las dos cosas. ¿Ok? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, lo que yo puedo hacer ahora es que puedo agarrar y tomar en cuenta que, dado que el precio hoy día depende de la política monetaria hoy día, menos alfa sobre 1 menos alfa del nivel de precios mañana, pero el nivel de precios mañana va a depender de esta misma ecuación un periodo adelante. Entonces ahora llevo esto un periodo adelante y va a depender del MT más 1 y va a depender del PT más 2. Y el PT más 2 va a depender del MT más 2 y del PT más 3. Y el PT más 3 va a depender del MT más 3 y PT más 4 y así sucesivamente. Entonces hago sustituciones sucesivas, solo que ahora, a diferencia de cuando tenía que el precio dependía del precio pasado, la sustitución ahora tiene que ser hacia adelante y no es hacia el pasado. Y por lo tanto me va a quedar, háganlo ustedes con calma, me va a quedar simplemente PT, va a ser una función de todas las políticas monetarias futuras, más el límite de esta expresión de acá. Y este límite de esta expresión de acá va a converger a cero. ¿Por qué? Porque como el alfa es negativo, alfa sobre 1 menos o sobre alfa menos 1 va a ser menor que 1 en valor absoluto. ¿Sí? Va a ser menor que 1, de hecho. Va a ser positivo y menor que 1. Y por lo tanto, como esto es menor que 1, quiere decir que esta parte de acá se va a ir a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nivel de precio de día va a depender de la secuencia futura de políticas monetarias. ¿Sí? ¿Ok? Y otra vez, la misma historia que teníamos ahí, esta sumatoria va a, perdón, esta parte de acá, si tomamos solamente esta expresión de aquí, esto que tengo aquí, ¿no? Entonces, tomamos solamente esta expresión de acá, esto converge a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que, por ejemplo, decidiésemos aumentar en 3% los saldos monetarios de acá al infinito, lo que va a ocurrir es que el nivel de precios hoy día va a subir en esa proporción exactamente. ¿Sí? Entonces, un aumento permanente en la política monetaria va a afectar permanentemente el nivel de precios. Y esta es la manera a la larga. Si lo hiciésemos a la corta, que es decir, utilizando este mismo mecanismo que les había dicho antes, dándonos cuenta que, dado que, ahora quiero que vean esta expresión de acá,
yo podría reescribir esta expresión de acá como una ecuación como la que teníamos aquí, ¿no es cierto? Como la expresión que tenemos acá. Y lo que va a ocurrir entonces es que esta expresión de acá va a ser tal que este término hacia el otro lado, cuando lo lleva al otro lado, este término va a ser mayor que 1. El recíproco de esto es mayor que 1 en valor absoluto. Como es mayor que 1 en valor absoluto, entonces requiere resolverse hacia adelante. ¿Sí? Esto mismo que estoy diciendo acá. ¿Sí? Entonces, si resuelven esto hacia adelante, les va a quedar justamente esta expresión que tienen aquí. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces les pediría que con calma en casa demuestren que efectivamente eso es justamente lo que encontramos. Y entonces déjenme simplemente terminar diciendo implicancias lógicas de esto que acabamos de derivar. Entonces les pediría que con calma en casa se aseguren de que han entendido bien esto, y esto es simplemente que vean que han entendido cómo hemos utilizado este caso. Vean que en este caso particular el teta es simplemente alfa menos 1 sobre alfa. Entonces, si utilizan eso como el teta, van a ver que ustedes van a poder llegar a esta expresión que tienen aquí. Traten de hacer eso en casa con calma, ¿ok? Y demuestren que efectivamente esto es así. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Con expectativas racionales, o en su versión extrema, con previsión perfecta, el nivel de precio hoy día, el logaritmo del nivel de precio hoy día, depende no de lo que el Banco Central hizo en el siglo XIV y de los fenicios y de los egipcios y no sé qué otras cosas, sino depende de lo que los agentes esperan que sea la política monetaria de hoy día en adelante. Y por lo tanto, entonces los agentes no van a verse sorprendidos por lo que ocurre. Obviamente puede ocurrir que el Banco Central haga algo distinto a lo que nosotros esperamos. Eso es correcto. Pero no puede ser que haya primero, un sesgo sistemático en evaluar el comportamiento del banco en un caso. Y en otro caso, lo importante es que para las decisiones que tomamos hoy día, y esta es probablemente la parte filosófica más importante que quiero que quede acá, la parte filosófica más importante que quiero que quede acá es que con agentes que es optimizadores y agentes que son racionales desde un punto de vista no solo expectativas, sino racionales en un sentido más estricto, lo que debiese ocurrir es que los agentes debiesen tomar sus decisiones hoy día, y las variables que se determinan dentro del sistema hoy día debiesen depender de lo que nosotros esperamos que ocurra en el futuro, y no debiesen depender de lo que ocurrió en el pasado infinito, a no ser de lo que ocurrió en el pasado nos sirva para predecir lo que ocurre y lo que va a ocurrir en el futuro. Las decisiones que toman los agentes son decisiones que miran al futuro, no miran al pasado. Y esa es la manera óptima de comportarse en economía y en la vida, diría yo, ¿no es cierto? Que debiésemos siempre tratar de justamente ocuparnos de mirar hacia el futuro y no de mirar hacia el pasado. El pasado nos debe servir solamente cuando nos entregue información relevante para predecir el comportamiento futuro, y no para otra cosa. No debemos quedarnos, entre comillas, enganchados en el pasado. Y lo que ocurre en este caso es que el ejemplo que acabamos de derivar es un ejemplo bastante simple, bastante bonito, digo yo, desde un punto de vista estético, porque nos muestra que filosóficamente las cosas son profundamente distintas cuando tenemos agentes que son miopes versus cuando tenemos agentes que son racionales. Los agentes racionales deben ser racionales en su comportamiento, no solo de cuánto consumir, cuánto ahorrar, cuánto trabajar o cuánto contratar, sino también en cómo procesan la información. Y los agentes debiesen, si los agentes procesan la información sabiendo que las decisiones relevantes son respecto a cosas que van a ocurrir en el futuro, por lo tanto debiesen proyectar mirando al futuro. Y si es que proyectan mirando al futuro, lo que ocurre entonces es que todas las decisiones hoy día dependen de lo que esperamos que ocurra en el futuro, y no dependen de lo que ocurrió en el pasado, excepto en los casos en los que el pasado nos iba para predecir lo que va a ocurrir en el futuro.